SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Eso es lo que quiere decir SIDA. ¿Por qué puede ser adquirido? Pues mirad, antes de que se le atribuyera un virus, se sabía que había un síndrome de inmunodeficiencia nutricional adquirido. Era el SINA, que padecían los países pobres por no tomar suficientes proteínas. Si no tomas suficientes proteínas, si además tienes infecciones constantes, entre otras cosas porque no tienes acceso al agua limpia, tienes un síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Toda la gente que tomó AZT en la primera época tuvo un síndrome de inmunodeficiencia adquirido por tomar una droga tóxica e inmunosupresora a dosis altas, que era el AZT, que se había rechazado incluso para el tratamiento del cáncer, porque era demasiado tóxica, con cuentagotas. Pero a los enfermos de SIDA o a los seropositivos de la época se les podía dar con el grifo abierto. Ahí tienes otro síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En Chernobyl se habla del SIDA de Chernobyl. La contaminación radiactiva produce inmunodeficiencia, entre otras cosas, no solo cánceres. Los soldados que volvieron de Vietnam, que habían sido contaminados con el agente naranja, y los propios vietnamitas tuvieron inmunodeficiencias, porque las dioxinas que contenía el agente naranja producen inmunodeficiencia. Todos esos son síndromes de inmunodeficiencias adquiridas. El SIDA ha existido siempre. Los heroinómanos, los cocainómanos, que toman drogas duras, y no solo inyectadas, sino también inhaladas, tienen y han tenido siempre síndromes de inmunodeficiencia. Si tú tomas mezclas de drogas, no duermes, no comes bien, tu sistema inmunitario acabará claudicando, tarde o temprano, y tendrás una inmunodeficiencia. Tú y yo y cualquiera. ¿Y los homosexuales? Los homosexuales es otro problema, pero está ligado con este, porque los homosexuales que tuvieron SIDA inicialmente eran los máximos consumidores de drogas, y algunas en exclusiva, por ejemplo los poppers. Y los poppers producen sarcoma de Kaposi, que fue lo que se llamó el cáncer gay, que no aparecía en mujeres, sino exclusivamente en homosexuales que tomaban ese tipo de droga que no toma otra gente normalmente. Tienes una buena prueba que de hecho no pasó desapercibido a los científicos con sentido común, y muchos inmediatamente se dieron cuenta de la relación que había entre los poppers y la epidemia de sarcoma de Kaposi que estaba habiendo. Pero les dijeron que por ahí no. La hipótesis de las drogas se bloqueó totalmente. En resumen, tú estás preguntando por qué unos, por qué otros. En África está claro. Es una forma de redefinir las enfermedades de la pobreza, que producen inmunodeficiencia, evidentemente. África es cada vez más pobre. Es expoliada de sus recursos, como sabemos, y eso hay que cubrirlo. Y además sobra gente, que ese es otro tema. En Occidente, las drogas legales e ilegales que producen inmunodeficiencia son responsables de la mayor parte de lo que se ha llamado SIDA. En resumen. La medicación ha ido evolucionando. Los primeros medicamentos, el primer medicamento fue el AZT. El AZT era quimioterapia para el cáncer, y así lo sacó el laboratorio Burroughs Wellcome, 30 años de que empezara a usarse para el SIDA. Entonces se consideró, no se le dio la autorización, porque era súper tóxico. Cualquier quimioterapia para el cáncer todo el mundo sabe que es tóxica. El sistema inmunitario se va a la porra, los glóbulos rojos se van a la porra y tienes anemia, la mucosa intestinal se destruye, etcétera, etcétera. Pero este era todavía más, así que no se aceptó. Ni siquiera como se da la quimioterapia no se da en continuo. Se da a dosis fraccionadas, se hacen análisis antes de cada ciclo. Aquí no. Aquí se dio, usted tómelo ya de por vida, a dosis muy altas. Y como digo, no quedó nadie.
Se cargaron a todo el mundo. La medicación que se da ahora, los antirretrovirales de ese tipo, y el AZT incluso se sigue dando, pero a dosis mucho más pequeñas. Se mezclan con otros medicamentos. Pero de cualquier modo, el problema no es el tratamiento. El problema es el diagnóstico. Los primeros test que